¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Estefanía Veloz y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Hoy empezó en el Senado el Parlamento abierto para discutir la propuesta de reforma judicial enviada por el Ejecutivo en febrero pasado. La iniciativa, como recordarás, fue elaborada por el ministro Arturo Saldívar y las bancadas de oposición dicen que se quería aprobar en un albazo. ¿Cuáles son los puntos polémicos que se proponen? ¿Ayudará o no a una mejor impartición de justicia? Esto en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados la semana pasada se aprobó una propuesta para el dictamen para el cuidado sea un derecho constitucional a través del Sistema Nacional de Cuidados, pero no se le asignará presupuesto. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué impacto tendría esta reforma entre la población vulnerable? Este fin de semana hubo reunión virtual entre los líderes de la G20, el grupo que se integran las 20 economías más poderosas del mundo. Discutieron los escenarios para la recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia y en su declaración final acordaron acceso equitativo a la vacuna y reiteraron que la deuda de los países más pobres seguirá suspendida hasta el junio próximo, aunque el presidente López Obrador propuso de plano eliminarla. ¿Cuál será el impacto de estas medidas? ¿Cómo vieron nuestros panelistas la participación del mandatario mexicano? Estos son los temas de esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Si todo sale como Morena y sus aliados esperan, esta semana se presentará ante el Pleno del Senado el proyecto de dictamen que reformará al Poder Judicial, elaborado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y presentado por el presidente López Obrador. Hace unos días las bancadas de oposición denunciaron que el partido en el poder busca aprobar esto por albazo. Esta iniciativa y la Junta de Coordinación Política del Senado, presidida por Ricardo Monreal, convocó a un parlamento abierto que inició este lunes. Veamos en contexto. Este lunes el Senado inició el Parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial. En febrero pasado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó la propuesta que el presidente López Obrador hizo suya y envió al Legislativo. La iniciativa fue turnada de inmediato a comisiones, pero su análisis se suspendió debido a la pandemia. Hace unos días, el bloque opositor señaló que Morena y sus aliados buscaban aprobarla sin que se discutiera y sin que sufriera cambios. El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que es un tema prioritario que busca aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones, por lo que convocó este lunes y martes al Parlamento abierto. El proyecto de reforma plantea la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial como parte de las medidas para formar funcionarios honestos, capaces y comprometidos con la justicia. Propone medidas contra la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual y la paridad de género como un principio de la carrera judicial y como política para otorgar nombramientos. También busca transformar el concepto de tesis para que todas las sentencias de la Suprema Corte sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país, así como reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo para que la Suprema Corte se enfoque en asuntos relacionados con violaciones a la Constitución y con un interés excepcional en materia de derechos humanos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Estefanía, muy buenas noches a todas y a todos. Bonito inicio de semana. Buenas noches. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, compañero Eder, ¿cómo estás? Querida, buenas noches a todas y todos. Y Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista y amiga de este programa. Buenas noches, querida Sara, bienvenida. Buenas noches, hola a todos. Bueno, me gustaría empezar con este tema con Lisa, porque creo que se ha hablado mucho de esta reforma al Poder Judicial, a lo que Saldívar le ha llamado la transformación del Poder Judicial. ¿Tú cómo estás viendo esto, Lisa? Pues ya lo discutimos en esta mesa desde que se propuso la propuesta inicial, valga la redundancia, y en ese momento habíamos identificado puntos positivos de la reforma y también algunos puntos de preocupación que sobre todo decíamos en ese entonces iban a requerir justamente una discusión muy detallada, porque digamos es una reforma muy ambiciosa que si tiene algo es que mete elementos de chile, de dulce y de manteca, para decirlo coloquialmente, entre cuestiones que reforman la carrera judicial, otras cuestiones que reforman, digamos, el trabajo o la naturaleza de Tribunal Constitucional de la Corte,
otras que habilitan al Consejo de la Judicatura Federal para tener nuevas atribuciones y otras que de plano pues modifican artículos constitucionales para eliminar ciertas figuras de control de constitucionalidad que se tenían. Creo que las preocupaciones siguen siendo las mismas y estaba revisando esta tarde una transcripción de las jornadas de Parlamento Abierto que se siguen llevando a cabo ahorita en el Congreso, en parte justamente por la presión de discutir esto de una manera pues muchísimo más profunda. Y digamos, las críticas a esto siguen siendo básicamente las mismas. Una de las principales preocupaciones es que se le estaría dando al Consejo de la Judicatura Federal, digamos que es una instancia que no es jurisdiccional, es decir, no son jueces propiamente tratando temas y casos, sino fue un organismo que se creó justamente para determinar los lineamientos de la carrera judicial, la posibilidad de crear tribunales ad hoc para cuestiones que afecten o que involucren violaciones graves a los derechos humanos, lo que en palabras de varios magistrados, por ejemplo, que hablaron hoy en la mesa de aspectos funcionales del Poder Judicial, que fue la primera mesa de este Parlamento Abierto, preocupa en el sentido en el que viola el estándar de juez natural y compromete la independencia de los juzgadores que van a ser parte de estos tribunales. ¿Qué significa? Bueno, pues que estaríamos creando una excepcionalidad dentro de la norma constitucional que dice que no puede haber tribunales especiales para crear dentro de un órgano no jurisdiccional tribunales especiales con jueces designados cuya propia designación pues podría violar precisamente ese principio de neutralidad de esos jueces. Otra de las cosas que preocupaba es justamente el hecho de que se anulan ya una forma de control de constitucional que sería el amparo soberanía, que si bien está en desuso por malas interpretaciones de la Suprema Corte, como nos recuerda la doctora Mariana Velasco, pues lo que se constitucionaliza, digamos, es la mala interpretación jurisprudencial de la Corte y no necesariamente el hecho de que ese era un tema que nos permitía controlar sobre todo los actos de la Federación en detrimento de municipios y de estados, cosa que pues no necesariamente queremos en un contexto en el que justamente vemos a los municipios perder bastante poder. Y el último tema pues es este tema de las tesis jurisprudenciales, que si bien es un avance que no requiera 5 juicios en el mismo sentido, con el mismo número de votos para crear jurisprudencia, pues sería uno de los únicos avances metido en un paquete como súper ambicioso, cuyo digamos, argumento principal es la lucha contra el nepotismo y la corrupción, que valga decir, pues hay mecanismos existentes para poder luchar con esto. Eder, ¿tú cómo estás viendo esto? Tú eres partidario de la transformación que se está dando en el Poder Judicial y del papel que está jugando Saldívar, ¿no? Muy importante. Sí, yo creo que urgía poner a revisión y a debate real y profundo la necesidad de transformar el Poder Judicial, que se está, desde hace mucho tiempo, se ha quedado rezagado con respecto a las necesidades de la población y en un contexto en el que se pretende pacificar al país. Se tiene que resarcir la deuda con las víctimas del pasado y las actuales, y para eso necesitamos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias que vivimos en este momento. Creo que este debate de Parlamento Abierto es muy necesario. Yo creo además que no será suficiente la reforma. Me preocupa el asunto del el posible debilitamiento, como decía Lisa, de las adjudicaciones locales. Pero creo que es muy positivo. Saldívar está poniendo el dedo en la llaga en muchos de los temas que se tienen que sí o sí que resolver como un primer paso. Por ejemplo, eliminar las redes de corrupción a través del nepotismo, del tráfico de influencias. Combatir eso de manera seria, real, nos va a permitir avanzar hacia una profundización posterior de la transformación efectiva del Poder Judicial. Mucho se ha hablado de la necesidad de que el Poder Judicial sea un contrapeso a los otros dos poderes. Yo creo que más que contrapeso en este o en cualquier otro contexto, en el contexto de la 4T o en cualquier otro, lo que se necesita es que el Poder Judicial esté firme, tenga muy clara cuál es su misión, cuál es la necesidad de hacer accesible la justicia a toda la población, no solamente a quienes más dinero tienen, a quienes pueden pagar la justicia, y para eso estamos años luz. Ahorita en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, que vemos que hay muchas manifestaciones
con toda la legitimidad en el centro del país, Sí. pero muchas de estas manifestaciones son porque la violencia ocurre en los estados y las fiscalías estatales no están haciendo su chamba. Sí. Hay un montón de casos en donde los jueces locales no se coluden con el crimen organizado o con delincuentes locales y Sí. terminan fortaleciendo la revictimización. Entonces se necesita esta reforma profunda, pero también sí creo que es de esos temas en donde entre más Sí. amplio sea el debate, entre más amplia sea la participación, más profunda y más real y más de largo aliento será la transformación Sí. del Poder Judicial. Sí. Sara, ¿tú cómo estás viendo este proceso de Parlamento abierto? ¿Te gusta? Bueno, pues creo que ya hacía falta una discusión sobre esto y justo sucede el Parlamento abierto porque no habían hecho una discusión amplia con diferentes actores, sino que Morena pensaba intentar pasarlo lo más rápido posible, pero para esta reforma justo necesitan esa mayoría calificada que no tienen y que necesitan entonces que algunos partidos de la oposición también se suman a eso, y eso fue la exigencia, ¿no? Necesitamos tener un diálogo y un debate mucho más amplio para poder realmente estar viendo esta reforma. Al principio, y lo vemos un poco con otros temas como la ley de salud mental en la Cámara de Diputados, ¿no? De que era, pues, vamos a hacerlo, necesitamos hacer un parlamento abierto, entonces ahora hacemos un parlamento abierto la siguiente semana. Pero creo que sí es necesario entrar un poco a la discusión de que escuchar a los especialistas para mejorar esta ley. Creo que cuando estaba leyendo y haciendo investigación sobre esto, y yo no soy una abogada, entonces no creo que puedo en la parte técnica tener el conocimiento necesario pero sí era en el balance de esta iniciativa, sí había muchas cosas positivas, pero después habían otros temas contradictorios que era necesario entonces ir ajustando. Y creo que con el diálogo tal vez puede ser que esta reforma interna, porque todos han dicho que es mucho más una reforma interna de una reforma judicial sin realmente tocar los temas más externos, sí es necesario que haya cierta autonomía para la rama judicial. Y eso, pues Eder dijo, pues no necesitamos eso tanto, pero Sí. yo creo que sí es algo muy importante. Sí. Aunque sea esto, sí es necesario que externos opinan sobre esta reforma para que no hay Sí. estas contradicciones dentro de la ley que después pueden resultar pues Sí. inoperables, ¿no? Sí, Alfredo Lecona, ¿qué opinas de esta, digamos, de esta manera de promover el Parlamento abierto, aún así a partir de buscar la mayoría de la votación? Bueno, pues de entrada decir que un parlamento abierto de 2 días donde están tantas voces excluidas, empezando por voces de sociedad civil, de defensores públicos, de colegios de abogados, pues no es más que lo que hemos visto en toda la legislatura y legislaturas atrás. Es más de esta simulación de ponerle el mote de parlamento abierto a una discusión entre amigas y amigos. No lo digo yo. Lo dijo hoy precisamente el magistrado Ariel Rojas Caballero cuando reprochó que este ejercicio que debía ser concebido para recabar las propuestas, en verdad es un ejercicio cupular. Y tiene mucha razón el magistrado. A ver, la reforma se empezó a vender desde que se presentó como una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. Y por ahí de la semana del 12-13 de febrero, justo las palabras del magistrado Rojas a mí me recordaron al ministro Saldívar en una entrevista con Carmen Aristegui, cuando le pregunta precisamente Carmen quiénes habían hecho esta propuesta de reforma judicial. Y el ministro Saldívar dice que no tenía por qué decir quiénes, que fue él a quien se le encargó y a sus colegas. Supimos después, sabemos que hay inconformidad en gran parte del Poder Judicial porque no se les haya contemplado, porque es una propuesta personalísima prácticamente del ministro Saldívar que está presentando como si fuera con y para el Poder Judicial, aunque se haya redactado sencillamente en su oficina. Y eso no lo hace, y eso precisamente no lo hace una reforma de la transformación del Poder Judicial, como se ha dicho aquí hace un momento, porque no está transformando realmente nada. Bueno, es una reforma desde el Poder Judicial, ¿no? Pues sí, pero se vendió con y para el Poder Judicial. No es desde el Poder Judicial, es desde la oficina del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, que con todas sus letras, él lo dijo.
la hice yo con mis colegas y no tiene el consenso, y hoy vemos a magistrados ahí poniendo justo este punto sobre la mesa. Sí. Entonces, ni es reforma profunda, es más una reforma interna que sí tiene muchos aspectos que por supuesto que van a afectar la vida, sobre todo de los trámites de la justicia constitucional, sí, pero no va muchísimo, no tocan ni cerca los grandes problemas que tiene la judicatura. Una de lo que yo no entiendo es como este fetichismo que tiene Ricardo Monreal, muchas personas, de meterle la mano a la Constitución para decir que están haciendo transformaciones profundas. Y hoy sí, también cito a Mariana Velasco, que también citó hace un rato Lisa. Ella le cuestiona justo a Ricardo Monreal el hecho de hacer reformas a la Constitución para combatir el nepotismo, sí, sin tener elementos realmente para combatir el nepotismo, pues no hacen ni necesaria esa reforma constitucional. Otras cosas se podrían hacer porque no es como que esté permitido el nepotismo, sí, por la Constitución para que le recaiga una reforma constitucional. Entonces, pues sí, es eso. 2 días de discusión entre amigos de una reforma que es limitadísima, sí, que tiene aspectos ciertamente importantes, ya los mencionó algunos Elisa, pero que no es la discusión que queríamos del Poder Judicial, y tampoco quiero que la tengamos como están las cosas con la soga sobre el cuello que tiene el Poder Judicial de la Federación y todos los asuntos pendientes que tiene, sí, prioritarios, sí, de la Cuarta Transformación, que ya hasta los mandaron para el próximo año. Sí, bueno, pues sin duda vamos a seguir hablando de esto porque es una reforma demasiada, muy, muy importante. Vamos a una pausa y regresamos. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el Sistema Nacional de Cuidados para garantizar la corresponsabilidad del Estado en el derecho al cuidado. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma? ¿Puede garantizarse los cuidados sin presupuesto asignado? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. Según datos del INEGI, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados fue equivalente al 23% del Producto Interno Bruto. El 76% de ese trabajo, que generalmente no es remunerado, lo hicieron mujeres. Para reconocer que el cuidado, en especial el de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad o menores, es un derecho y garantizar que se debe hacer en condiciones de libertad y equidad, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reforma constitucional en materia de Sistema Nacional de Cuidados. ¿En qué consiste? Veamos en contexto. Toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos para vivir en sociedad. Para garantizar este derecho, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia del Sistema Nacional de Cuidados. Establece que es prioritaria la atención a personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, menores, personas mayores y quienes vivan en condiciones de extrema pobreza o realicen actividades de cuidados sin remuneración. Con 329 votos a favor, la iniciativa busca garantizar que el Estado sea corresponsable de garantizar el acceso al cuidado de todas las personas, distribuir equitativamente este trabajo y generar condiciones laborales óptimas para quienes ofrezcan este servicio. De ser aprobada en el Senado, se elevaría a rango constitucional este derecho a través del Sistema Nacional de Cuidados. El sistema contempla políticas y servicios públicos con acceso universal, suficiencia y calidad. Sin embargo, la reforma también establece que no deberá generar ninguna estructura orgánica nueva ni compromisos económicos adicionales, sino que deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno. Punto y contrapunto. Bueno, me gustaría empezar con Eder porque él lo ponía sobre la mesa y lo propuso en el grupo, una propuesta vanguardista, una propuesta sin duda con perspectiva de género transversal porque implica la participación de instituciones y probablemente la creación de programas y de proyectos, pero que además pone sobre la mesa el trabajo no remunerado, como al que se le conoce como la doble jornada, ¿no? Y creo que es un momento muy importante para la agenda de género en la agenda legislativa y que creo que vale la pena hablar de esto porque desafortunadamente no hizo el ruido que queríamos, aunque sea México el tercer país en incorporarse a un sistema como este. ¿Tú cómo lo estás viendo, Eder? Sí, me parece que es algo histórico. Yo no exagero si digo que es de las principales, si no es que la principal iniciativa aprobada en esta legislatura de ese tamaño, porque te permite accesar, o nos permite accesar como país, acceder a una nueva generación de política de desarrollo social o de bienestar social, como ahora se le conoce. Me parece muy interesante, además,
hay dos elementos que yo quiero rescatar. Uno, no fue parte de los compromisos de campaña presidencial. Esta iniciativa que se impulsa es legítimamente una de las agendas que se ha construido desde la legislatura, desde la Cámara de Diputadas y también desde el Senado, porque yo creo que Malú Micher, que es especialista en el tema, va a hacer algunas modificaciones todavía a la iniciativa en el Senado y me parece muy bien porque la va a profundizar aún más. Eso es uno de los temas que me parece muy destacable de esta iniciativa. Y la otra, esto que rescatan aquí como que no se le asigna un presupuesto especial ni se crea una nueva dependencia, también me parece muy importante. El asunto de fondo es que en realidad lo que se debe lograr es transversalizar la garantía del derecho a los cuidados, que todas las dependencias, que todas las políticas públicas, que toda la estrategia del gobierno haga un viraje hacia un sistema nacional de cuidados efectivo. ¿Y eso qué significa? Pues cambiar, hacer un viraje de la economía tradicional que pone en el centro de las prioridades el lucro, por una economía que ponga en el centro de las prioridades la dignidad humana, es decir, los cuidados de todas y todos. ¿Por qué? Todas las personas requerimos de cuidados desde que nacemos hasta que morimos. En todas las etapas de nuestra vida requerimos de cuidados y efectivamente, como lo decías tú al principio, históricamente se ha impuesto el rol de cuidadoras a las mujeres y no se les reconoce ni en remuneración, y tan no se les reconoce que es muy poca la gente que entiende qué implica el derecho al cuidado. Entonces, hacer esta redistribución de las tareas de cuidados, que el Estado lo garantice y que toda la sociedad nos concienticemos para asumirlo como una obligación y un derecho colectivo, es muy importante. Es una profundidad que dentro de algún tiempo, espero que muy poco, vamos a valorar. Sí. Alfredo Lecona, sin duda una manera de combatir la violencia de género, buscando la autonomía económica de las mujeres, pues implica el reconocimiento de su trabajo e incorporarse al mundo laboral. ¿Tú crees que esta iniciativa ayuda en esto? Yo, la verdad, hasta el momento, y debo reconocer por lo que he leído que es la minuta ahora de la Cámara de Diputados, no encuentro realmente cómo efectivizarlo. Suena perfecto, suena padrísimo todo lo que se ha dicho en torno a esta iniciativa, pero pues el sabor de que el respeto a la Constitución o de que las cosas estén en la Constitución necesariamente tienen que implicar que se van a cumplir esos fines, pues lamentablemente no suele corresponder con la realidad. Yo lo que creo es que ojalá fuera así, pero no pasa, que ese respeto reconocido en la Constitución ahora y esta creación de este Sistema Nacional de Cuidados pudiera materializarse. ¿Hola? Sí, te escucho. Pudiera materializarse con cosas más efectivas, con cosas que podríamos verificar. No entiendo por qué no hay una intención de dirigir presupuesto desde el diseño mismo del sistema, porque lamentablemente, a pesar de esta romantización que hay como de la familia, el presidente lo repite a cada rato, que la institución de seguridad social más importante del país es la familia. Realmente detrás de esa afirmación y detrás de esa realidad, que muchas veces son las mujeres, como bien dicen, atendiendo a los abuelitos, a los papás, y esta parte que se repite mucho como si fuera algo que hay que destacar, pues realmente puede llegar al extremo de la violencia en contra de algunas personas, de la violencia contra quienes se quedan a cargo de los cuidados de las personas. Entonces creo que es un primer paso de un camino muy largo, que lamentablemente con una reforma constitucional sin presupuesto y nada más diciendo que se tienen que articular todas las dependencias y los organismos y los órganos del Estado que están ahí. En todos los países se ha hecho, en todos los países se empieza por la reforma constitucional. De alguna forma, ¿no? Entonces, a esperar qué es lo que va a venir después de esta reforma constitucional, pero hasta el momento, pues, insisto, lamentablemente, pues que la Constitución diga algo no necesariamente quiere decir que va a ser así. Bueno, a mí me parece muy efectivo que esté en la Constitución, porque justo la transformación en los otros países respecto al sistema y el reconocimiento de cuidados es a través de la Constitución, y justo en México a través del artículo 4, que es el artículo más importante en términos de, por lo menos, derechos de las mujeres también. Tú como lo estás viendo, Sara, tú eres maestra en política pública, probablemente entenderás muy bien lo que Alfredo preguntaba hace un rato, cómo va a funcionar, y justo está en la política pública, ¿no? Dime si me escuchan porque cayó la llamada. Entonces estoy usando yo te escucho. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues sí, digamos que
como bien dijo Eder, en realidad esto parece que es como el primer paso, pero lo que viene después va a ser una ley general que se está organizando en el Senado, que justo la senadora Malu Micher está liderando. De lo que yo he escuchado es que en realidad tal vez ella debería abrir el proceso un poquito más, porque hay varios grupos, colectivos, organizaciones, personas que quisieran involucrarse en esa conversación para que no sucede solamente tras puertas cerradas. Creo que también, ojalá que con la ley general sí hay un presupuesto asignado. A mí sí me preocupa el tema de que no hubiera fondos realmente destinados a mejorar la responsabilidad del Estado en esto, porque creo que eso es el gran giro que se hace, ¿no? Esto es una carga que hemos cargado la mayoría mujeres, además no solamente en el trabajo de cuidados no remunerados, sino también el trabajo de cuidados remunerados, donde 79% de las personas que son enfermeras son mujeres y que son trabajos precarios y que en realidad no hay ese apoyo que es necesario para que la persona puede tener su vida también como enfermera y como cuidadora remunerada, más todo el trabajo no remunerado que ya explicamos, porque esto lo que me preocupa es que si lo hacemos todo transversal sin fondos etiquetados, entonces tal vez es como el Programa Nacional de Derechos Humanos que platicamos hace 2 semanas, donde tampoco había un presupuesto para eso. Entonces creo que sí, esto es un paso importante. Con los grupos que platiqué están a favor de que esto sigue, pero quieren involucrarse más y además quieren asegurar que sí hay un presupuesto asignado para que realmente se pone como prioridad. Sí. Y esto es algo de que, ¿cuál es el deber del Estado en hacer esto, no? Una de esas partes que pondría en la mesa es la paternidad, licencia de paternidad para hombres, porque hoy en día son 5 días. Nosotros necesitamos que ese tipo de cuidado sea, que cualquier hombre que tenga un hijo también tiene el tiempo para cuidar a su hijo y que sea un trabajo compartido, tanto el cuidado de hijos como el cuidado de la casa. Claro, democratizar el trabajo en la casa. Lisa, yo no soy fan del presupuesto etiquetado en términos de género y creo que muchas mujeres y muchas colectivas, incluso académicas, así lo han cuestionado, ¿no? ¿Qué tanto funciona el etiquetado si no se hace uso de todas las instituciones y de todo lo que está ahí a la mano para poner una política pública transversal? Y a mí lo que me gusta de esto es que creo que toma en cuenta ya las herramientas que están puestas sobre la mesa y cómo tendrían que caminar en el mismo sentido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí es un problema que no tenga presupuesto? A ver, antes de entrar a eso, creo que en lo que tienes razón es en que necesitamos que el sistema de cuidados esté transversalizado y universalizado desde su concepción, y esta es una de las demandas del colectivo Yo También, que básicamente lo que dicen es, además de hablar de accesibilidad a los servicios, necesitamos un diseño universal del sistema de cuidados, que quiere decir que todos los servicios para las personas con discapacidad, para las infancias, para las personas adultas mayores estén pensados para ellas y ellos desde el inicio, de forma que no tengas que ponerle criterios de accesibilidad adicionales uno a uno, sino que básicamente desde el origen, desde que diseñas el servicio, tengas en la mente las personas usuarias y sepas que estas poblaciones también tienen derecho a utilizarlos y que por lo tanto debe haber criterios especiales para que lo puedan hacer, no nada más el tema de accesibilidad. Ahora, entrando al tema del presupuesto, creo que una de las cosas más importantes, y que en una entrevista con este mismo colectivo lo dijo la senadora Patricia Mercado, fue, además de constitucionalizar el derecho, lo que hay que hacer es empezar a trabajar en la infraestructura del sistema de cuidados. Sí. ¿Esto qué significa? Pues en poder poner los servicios, y para eso se necesitan los recursos etiquetados, para que podamos tener las distintas cosas que constituyen un sistema de cuidados, no nada más las transferencias de dinero, porque parte del problema hoy en día es que se cree que las transferencias como las pensiones o las ayudas a las madres que no tienen estancias infantiles y estos son parte de un sistema de cuidados, cuando en realidad pues son parte de sus ingresos y no deberían gastarse al 100% en ese sistema de cuidados.
Ahora, hay un sistema de cuidados que pasó por una reforma legislativa bien interesante durante el periodo de José Mujica, que es el uruguayo, que a mí me gusta mucho, y que tiene 3 poblaciones prioritarias. Una es infancia, otra es adultos mayores y personas con discapacidad, y la otra es justamente la formación de quienes van a ser las personas cuidadoras. Y te pongo algunos ejemplos de qué significa la infraestructura del cuidado específicamente en esto. En Uruguay existe la figura de las asistentes personales para las personas mayores o para las personas con discapacidad, y es un servicio que paga directamente el Estado para que tengas a un profesional o a una profesional que vaya a tu casa y pueda ejercer ese trabajo remunerado de cuidados sin necesidad de que otros miembros de la familia lo hagan de forma no remunerada o que pierdan su empleo para poder dedicarse a eso. Hay centros de días para personas mayores en los que pueden acudir y tener actividades programadas. Hay tema de botones, por ejemplo, de ayuda, o un sistema de asistencia remota, digamos, para que si hay se llama teleasistencia en casa, para que si hay algún tipo de emergencia las personas mayores estén conectadas o con discapacidad y puedan avisar a sus familiares o al Estado que eso está. Más infraestructura es lo que decía Sara, licencias pagadas por maternidad y paternidad para poder acceder al cuidado de forma equitativa, sí. Centros de atención a la infancia y la familia, casas comunitarias de cuidado, la misma verificación y la evaluación de calidad de los centros de educación, etcétera. De eso se trata la infraestructura y para eso se necesita el presupuesto. No es necesariamente una necesidad de decir necesitamos rubros específicos que digan esto, sino que una vez aprobado ese sistema, insisto, con este cambio no solo de accesibilidad, sino de sistema universal, se pueda ahora sí partir en políticas públicas y en servicios muy específicos que lo que permitan sea, 1, que no haya gente que esté haciendo toda esta chamba sin tener un sueldo, 2, que no haya gente que tenga que renunciar a su profesión, a su trabajo para hacerlo, y 3, que ese servicio que se provea desde el Estado sea un servicio de calidad y encuentre a las personas en la necesidad que tienen, sea por discapacidad, sea por cuidado, sea por edad, sea por ser infante y tener ese derecho, ¿no? Entonces creo que esa es la discusión que vamos a seguir teniendo una vez que esto quede aprobado, y de nuevo sí decir que me parece que sí es una reforma en la dirección correcta, si de nuevo se implementa hasta este nivel de granularidad. Sí, claro, lo más importante es lo que viene y lo que se tendrá que perfeccionar en el Senado, que estoy segura se hará de la mano de expertas en el tema. Vamos a una pausa y regresamos. Este fin de semana la G20 se comprometió a que ningún país se quedará sin vacunas o tratamiento médico contra la COVID-19. Pero el Fondo Monetario Internacional dice que serán innecesarias más medidas para el futuro cercano. El presidente López Obrador propuso suspender las deudas a los países más pobres. ¿Esto es posible? Veremos qué piensa la mesa. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. Este fin de semana, los países que integran el grupo de los 20, el G20, tuvo una nueva reunión virtual enfocada a las soluciones frente a las crisis generadas por la pandemia. Se comprometieron a no escatimar esfuerzos en el promover fármacos, pruebas y vacunas para todas las personas. Reconocieron también que pese a los ligeros signos de recuperación que se han visto, las medidas para estimular la economía no han sido suficientes. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que la cooperación será aún más importante en el futuro. En una de sus intervenciones, el presidente López Obrador llevó su política de gobierno a la reunión al recomendar que el rescate económico sea para ayudar a las personas en situación de pobreza y no para empresas o instituciones financieras. También sugirió evitar el endeudamiento. Dijo que debido a la pandemia las deudas de las naciones han crecido en promedio 20% y que en el futuro será otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social. Propuso eliminar los montos de deuda y el pago de servicios de las deudas a las naciones pobres y garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que pagan los países desarrollados. Sin embargo, en su declaración final, el G20 únicamente recordó que la suspensión de los pagos del servicio de las deudas de los países más pobres se extiendan hasta junio del 2021. 46 de los 73 países que podían aplicar para este programa han aplazado el pago de su deuda. ¿Qué piensan las y los panelistas? ¿Era viable la propuesta del presidente López Obrador? ¿El G20 debería tomar medidas más drásticas para apoyar a las naciones pobres? ¿Cómo están viendo este tema? Empezamos con Sara. Sara, ¿qué te pareció la conferencia o la declaración del presidente?
Pues creo que, como bien dijiste en la introducción, más bien lo que hizo el presidente era llevar su ideología a este escenario. Probablemente si hubiera sido una reunión presencial, él tal vez no hubiera ido, como ha sido en ocasiones pasadas, pero en esta ocasión pues tuvo la fortuna de que es virtual, todo es virtual, y que puede llevar sus ideas y su ideología de cómo deberíamos estar abordando la pandemia durante esta época. Entonces, compartiendo la estrategia nacional, que ya sabemos que él está abogando por vacunas a nivel universal, también de que no a la deuda, es algo que nosotros habíamos platicado ya desde el principio de la pandemia, y de que cuál era realmente los apoyos que estaba ofreciendo el gobierno a personas que han perdido sus trabajos o de que están sufriendo la crisis económica debido a la pandemia. Y lo que vemos es pues que esto sigue. Sin embargo, en México también vemos que como no hay un confinamiento forzado, como no hay medidas involuntarias en la mayoría de los estados, aunque hay algunos decretos gubernamentales, sin embargo, sí hay un efecto económico, aunque las personas siguen teniendo que salir a trabajar y que pues los negocios siguen abiertos. Sabemos que 32,000 negocios están cerrando. Eso fue una noticia de la semana pasada. Sabemos que sí lo está afectando, pero el presidente en esta ocasión dice, pues no vamos a ayudar a las grandes industrias, sino buscar la forma de ayudar a la gente. Creo que todavía a nivel nacional nos falta realmente cómo vamos a extender ese apoyo. En comparación con los otros países en el G20, México tiene el menor apoyo fiscal como porcentaje del PIB. Creo que es algo que sí deberíamos estar abordando, de cómo realmente es yo entiendo su punto de que esto no debería ser una oportunidad de dar dinero, por ejemplo, a las aerolíneas, pero sí es una oportunidad de realmente pensar cómo estamos creando apoyo y redes de apoyo económico para las personas más marginadas y que están siendo afectados principalmente por la pandemia. Ahora, a nivel internacional también vemos que el presidente pues es un orador que trae más entusiasmo que algunos de los demás, y lo vimos en las comparaciones con los otros mandatarios que estaban hablando de sus temas. Sin embargo, no vimos que él tuvo mucho eco con sus compañeros en la declaración final, y entonces pues yo creo que el G20 en ningún momento iba a involucrarse tanto en la política nacional, pero era interesante ver a nuestro presidente pues ahí con los demás y cuál era su propuesta, y si era alineado con la propuesta de los que claramente están llevando la agenda de ese grupo 20. Eder, sin duda una propuesta de izquierda, ¿no? Llevando quizá la visión de izquierda del presidente a una mesa importante como esta. Y eso fue lo que se comentó también, ¿no? Cómo puso esta política de austeridad y de primero los pobres en una mesa pues, internacional como esta, ¿no? Sí, frente a los países más poderosos del mundo, creo que todos en estas cumbres, cualquier presidente lleva por delante su ideología. No es novedad. Sin embargo, creo que hay una novedad. Las cifras que presentó el presidente de México, por ejemplo, la capacidad de consumo, que no se ha visto significativamente debilitada en México con respecto al año pasado. Son pocos países los que pueden ofrecerla. ¿Qué está diciendo con eso Andrés Manuel López Obrador? Que si bien ha sido dolorosa la crisis económica, la pandémica es peor, es más dolorosa aún, pero la crisis económica en México ha sido dolorosa y ha costado mucho trabajo la recuperación, pero se ha avanzado. O sea, hay datos duros, concretos, que demuestran que ha sido una estrategia responsable, adecuada, moderada, y que no es, y eso es el debate de fondo, no se hizo siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, se hizo desde una estrategia nacional, ponderando otras prioridades. Ahorita hablábamos del derecho a los cuidados. En México hay dos sujetos de derechos que son quienes cuidan en México: las mujeres y la comunidad.
Y Andrés Manuel López Obrador, con esta estrategia de control de la crisis económica y pandémica, lo que ha hecho es proteger a la comunidad, que es la que al final de cuentas termina cuidando a las personas que están padeciendo las consecuencias más graves de la recesión económica y de la crisis pandémica. Y eso es lo que él está diciendo y es de lo que está hablando, y se hace un reflejo tremendo respecto a otras economías más poderosas que en realidad están enfocando su política de recuperación de una manera más tradicional, digámoslo. La demanda de suspender la deuda a los países más pobres no surge en México, surge desde los foros sociales, desde las cumbres internacionales, desde una política humanitaria, y no surgió en el contexto de la pandemia y de esta gravísima recesión económica. Sin embargo, el que el presidente de México hoy adopte esta agenda de pedir que se perdone la deuda a los países más pobres tiene que ver con que a ellos les será más difícil la recuperación económica, y si se les exige que el año que entra empiecen a pagar la deuda, lo que van a provocar es una crisis humanitaria de niveles trágicos ahí en esos países que ahorita no están en condiciones y no estarán en condiciones de seguir esclavizados por la deuda externa. Sí. Alfredo Lecona, me imagino tendrás un contrapunto con lo que dice Eder. Sí, varios, pero bueno, de entrada a mí no me parece mal que el presidente lleve este tipo de postura, sobre todo el de la deuda, a estos foros. De hecho, no sé si es un vicio de participar en el pasado en cosas de estos modelos de Naciones Unidas y demás que pues imprimen mucho de lo que es el país y de lo que aspira un país a ser, y que por supuesto pues tiene que reflejarse en la visión de mundo. A mí lo que me hace realmente ruido es si realmente esta ideología de primero los pobres es algo que está aplicando en nuestro país. Dice Eder que los datos duros dicen que sí, pues yo los datos duros que vemos cotidianamente dicen lo contrario, por lo menos a mí. En la región, en América Latina, el promedio de lo que le ha inyectado los países en relación a su Producto Interno Bruto para atender la crisis económica generada por la pandemia es de 3.2%. De hecho, El Salvador le ha invertido hasta el 11.1% del Producto Interno Bruto para su rescate. Nosotros no llegamos ni al 1%. Ni al 1%. O sea, es una cifra que sé que decimos mucho aquí, pero hay que dimensionarla cuando se dicen estas cosas en el mundo. El presidente, ya hemos hablado también aquí mucho, es un largo debate en el que primero decía que al 75% de las personas les ha llegado un apoyo para la pandemia, luego ahora ya dice que no es, sino que pretenden que sea el 75%, y cuando vemos a qué se refiere con apoyos, se refiere a las cosas que ya existían o que ya estaban presupuestadas para que iba a hacer este gobierno antes de la pandemia. Entonces no se está atendiendo las consecuencias de la pandemia para lo que está impactando a las personas, sobre todo a los más pobres. Salió el dato recientemente de la pobreza laboral. Caray, del 38.5% a 44.5% de la población, que fue el avance. Si lo dimensionamos en cuántas personas es esto, 57 millones de personas en situación de pobreza, son 12 millones de personas más que a principio del año. Es evidente que aquí no estamos haciendo las cosas suficientes. No lo hicimos ni para que pudiéramos impulsar más el confinamiento o pudiera tener más soporte y más resistencia por parte de la población el confinamiento. Y pues ahí están las poquitas cosas que ha dado este gobierno, como los famosos créditos, ¿no? O sea, que pues no es un apoyo, es un crédito que ha sido súper difícil de accesar para muchas personas y que a final de cuentas pues lo tienen que regresar. Y vimos el fracaso del universo que pensaban de personas que podían aspirar contra las que en verdad fueron. Entonces, pues, ¿qué te digo? Como dicen, farol de la calle, oscuridad de la casa. Sí, candil de la calle, ¿no? Lisa, ¿tú opinas lo mismo que Alfredo? Híjole, yo soy internacionalista, así que yo voy a hablar de las generalidades del G20 más que solo de las particularidades del presidente, porque si no, esto es una oportunidad perdida. Primero, ¿quién organizó el G20? Arabia Saudita. ¿Y en medio de qué clima? Pues en el clima del asesinato de Estado de un periodista, con una amenaza permanente de boicot por parte de muchos grupos de defensores de derechos humanos, que lo que pedían es que los líderes del G20 justamente se pronunciaran durante esta reunión virtual sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de derechos humanos, defensa de defensores de derechos humanos y defensa de periodistas, así como de derechos de las mujeres en un país en donde se vulnera todavía de manera sistemática los derechos de la población femenina.
Lo segundo es cuáles eran los temas de la reunión del G20. Claro que había COVID y uno de los principales problemas de la gestión de la pandemia es justamente que les faltan 28,000 millones de dólares para llegar a la meta del fondo de 4,200,000 millones de dólares que necesitan justamente para que a nivel internacional se asegure un mínimo abastecimiento de vacunas, tratamientos, pruebas y otros mecanismos de detección que nos hagan poder salir de esta pandemia lo antes posible con las menores afectaciones económicas, pero no solo estábamos hablando de COVID y una de las cosas bien importantes que sucedió fue la ausencia de este discurso confrontativo del gobierno de los Estados Unidos, porque se hablaba también de cambio climático y también se hablaba de economía global y sus implicaciones en términos sobre todo comerciales. Y vimos ahí unas posiciones muchísimo más tiradas hacia el multilateralismo, con una Europa muchísimo más vocal, hablando justamente de la necesidad de revigorizar el Acuerdo de París y de meter el tema de la lucha al cambio climático como una de las principales agendas del G20. Y por el otro lado, una posición muchísimo menos adversa en términos de comercio internacional, porque no estaba la guerra comercial China-Estados Unidos al centro de la agenda de esta discusión del G20. Sí. Entonces creo que si nos abstraemos de eso, estamos haciendo un análisis bien cortito de lo que sucedió ahí. Y lo que sí es, bueno, ya una vez entrando justamente al tema de la participación de México, yo creo que una de las cosas pues que sí hay que reconocer es que México no es de los países mejor evaluados ni en términos del G20, ni en términos de la OCDE, ni en términos mundiales en su respuesta por la pandemia, pero que sí llevaba una agenda reivindicativa muy importante que tiene que ver con cuál es el peso económico para los países que están siendo más afectados por la pandemia, y el tema de la deuda extranjera pues quedó justamente como un acuerdo de se mantiene la fecha límite y luego se pide que los ministros de finanzas de todos los países que participan en el G20 vuelvan a reevaluar llegada esa fecha límite si hay una prórroga más de extensión para que no se paguen justamente esas cuotas mientras se está gestionando la pandemia. Entonces fueron muchas cosas en un país bien específico, con la ausencia de este discurso beligerante de Estados Unidos, y bueno, eso en sí, pese a que no se llegaron a todos los acuerdos programados, creo que es una mejor noticia que el haber tenido un Donald Trump revigorizado en una cumbre como esta, sabiendo que hay metas bien importantes que de todos modos siguen sin alcanzarse. Sí, pues se nos acabó el tiempo y vamos a un corte y regresamos con la paparrucha. Y ahora vamos con la paparrucha de la noche. Como sabes, varias farmacéuticas realizan pruebas para desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2. En el mejor de los escenarios podría estar lista el siguiente año y mientras tanto no hay en el mundo ningún tratamiento que cure este virus. La semana pasada circuló en Torreón, Coahuila, una invitación a nombre de la diputada federal morenista Miroslava Sánchez, ofreciendo un tratamiento alternativo y gratuito para personas diagnosticadas con COVID-19. Se supone que este tratamiento refuerza el sistema inmune y 3 días después de su aplicación, las pruebas de coronavirus resultan negativas. Pero ten cuidado, no se ha comprobado su eficacia ni está avalado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. De hecho, la empresa que lo promueve ha sido señalada por su publicidad engañosa en Baja California Sur, de donde es originaria. Además, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que ni los suplementos vitamínicos ni los antioxidantes curan esta enfermedad. Por cierto, hoy la senadora morenista Lucía Transviña había convocado a un foro sobre este producto, evento que fue cancelado tras las críticas recibidas en redes sociales. No caigas en paparruchas, la mejor medida contra la enfermedad sigue siendo usar cubrebocas, lavarse las manos bien y con frecuencia y mantener la sana distancia. A nombre de Genaro Lozano te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Yo soy Estefanía Veloz y esto fue Punto y Contrapunto. Antes de irme quisiera pedir justicia para Sofía en Zacatecas y justicia para todas las víctimas de feminicidio en México. Buenas noches.